Buenas noches a todos. Hoy estamos en la sesión número 17. Creo que la virtualidad nos ha hecho de alguna manera pensar en el tiempo, especialmente cómo corre el tiempo, pues que hace que estábamos empezando y mire cómo ya estamos Y en la sesión volamos y ya vamos a 17. acabar. Se pasó el tiempo Pero súper volando, sí. sí, y pues ustedes me imagino que ya deben de estar corriendo con el siguiente módulo. Más bien cuéntenme un poco, por favor, qué materias van a ver en el siguiente módulo. En lo No que sí yo sabemos, quedo profe. comprometido con ustedes es en no desampararlos para los trabajos de Proyecto. investigación. Este fin de semana voy a volver a citar para que miremos los avances, ¿no? Sí, porque tengo un problema con eso, profe, y es que imagínate que solicité pues lo del número de estudiantes, Ujú. me lo enviaron, pero quiero que lo revisemos porque lo entenderán ellos porque yo no entiendo eso. Bien, perfecto. Claro que sí. Entonces, Profe, ¿qué módulos, qué materias profe, van a ver en el siguiente eh, módulo? quería Ya te digo, decirle profe. algo, profe. Sí, Lili, Profe, quería adelante. decirle algo. Como este internet está tan tenaz y es que se pega ahí y nada, le voy a tomar una foto al mapa virtual y yo se lo explico cuando me toque. Ah, profe, hablando de eso, ¿sí ¿Vale? le Claro que llegó mi sí, mapa? claro que sí, claro A que mi, sí. a mi mapa virtual Hola, no, mental. hola Tatiana. ¿Sí? No, Porque Tatiana ¿qué ya para hago? que se conecta a esta hora. Bueno, muy bien. Bueno, muy Uf, bien. profe, ¿sí lo ¿Cuáles son escuchó? las materias que van a ver en el módulo, por favor? Ya le digo, profe, Ore, no permítame un abre, segundo. no abre. Ah, esta mierda. Mm, mm. Perdón. ¿De qué se ríe Tatiana? ¿Qué están haciendo, profe? ¿Qué pidió que todos Pues el están trabajo, porque estamos en cara de haciendo trabajo común. preocupación? Pues es que a la hora que uno llega ya a la clase, ya para qué llega. Sí, Pero que estoy dando las notas, estoy pero dando yo las ya tengo notas mi ya. texto aquí abierto, yo ya tengo mi texto listo, yo me conecto Imagínense, ni pero siquiera con todas estamos las hablando de No, eso. yo ganas. no le puedo enviar Ni esto siquiera al estamos hablando de profe. eso. Eso ya lo pasamos. Mira, ahora que ya todo, ya revisamos los textos de todos. Muy bien, por favor. Profe, ya estoy ya aquí mirando el pencil. Ya le voy a Sí. decir. Ya le voy a decir las notas de Tatiana y todo, entonces para que. Ah, bueno. Ah, bueno. No, es Oiga, que usted profe, sabe, profe, que esa plataforma es más pesada, no sé. en la portada de portafolio que nos enviaste, dice lo del PIB justamente, ¿no? Que lo hablábamos estos días y que está en rojo, que no pasaba a Sí, ser y va a quedar en rojo. Creo que el rojo. crecimiento de Colombia para este año, en el 2020, va a ser del 0,2, esperando que el 2021 pueda recuperar, obviamente, el crecimiento económico, pero va a estar muy difícil porque los ciclos económicos, como hablábamos en algún momento con Denise, sobre el artículo de ella, se miden es cada 5 años. Entonces, el artículo de Denise en este momento resulta ser un artículo supremamente importante porque va a ser el reflejo de lo que veníamos creciendo en términos de PIB por cada país, a pesar de la deuda externa que ella quiere reflejar, pues ahí uno tiene que mirar un poco el PIB. Entonces también tendrá que mirar el futuro y el futuro no es nada alentador. El crecimiento de Colombia en el 0,2 cuando venía creciendo más o menos entre el 3,5, 3,0, pues es bastante significativo. Es decir, que la economía de nosotros va a estar muy, muy golpeada No, y con en el todo lo que 2020. roban, imagínense. Sí, qué Claro que sí. tristeza. No, ¿y Entonces, sabe qué más tristeza, profe? Digamos, todos los proyectos, tanto que las personas tenían para este año, ¿no? claro O que sí. sea, O Cada sea, el persona, 2020 con el bisiesto, económicamente mucho cre- proyecto. creo que se está cumpliendo todos los mitos que se cargan frente a un año bisiesto, frente al 2020 que se anunciaron básicamente desde finales del 2019, Sí, sí, principios del qué 2020. embarrada. Bueno, ¿qué materias tienen? Profe, vamos a ver organización de eventos y protocolo. Ujú, Vamos a ver resolución de conflictos y técnicas de negociación. con Lucho. No, profe, no dice acá. ¿Y con quién más? Ética, Y ética ética profesional profesional, creo y que con legislación en las comunicaciones. creo que es Camilo Ramos. Muy bien. Sí, y comunicación, conflicto armado y periodismo. ¿Tres materias? No, 4. dos. Pero es Cuatro. que, no, profe, le estoy diciendo las 4 del Pensum porque es que a nosotros no no sabemos sabemos cuáles el nos orden. van a dar. Ah, ya, No, yo le entiendo. digo las 4 que nos falta por ver. Ah, bien, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Porque esperada, ¿quién nos da eso? Yo creo que ustedes se lo dirán a los profesores cuáles nos tocan, ¿cierto, profe? Sí, A sí. ustedes, porque nosotros no sabemos. Sí, claro que sí. Bueno, yo quiero aprovechar entonces este espacio para preguntarles un poco cómo les fue con los mapas mentales y cómo le fue con la elaboración, cómo les fue con la elaboración de los mapas mentales. Pues no tanto el mapa, profe, porque yo creo que, o sea, por mi parte, o sea, doy mi opinión, lo de menos fue el mapa. Para mí lo que más me llamó la atención fue el artículo, o sea, el escrito. Ujú. Sí, Me lo que le gustó, digamos, enseñó. me gustaba mucho, digamos, la parte, todo lo que estaban informando, hace caer mucho en cuenta lo que hablamos nosotros en clase. O sea, uy, profe, usted con 2 audífonos, ¿a quién le pone cuidado? A su merced. Ajá. Y No, el de vez profe en cuando controla yo, todo. El profe parece la última década. El profe controla todos los Claro, medios, sí, controla y el de vez en, tiempo. multifacético. claro, y de vez en cuando echo un reojo acá a la pantalla del celular. Sí. Y que entonces, profe, o sea, lo bueno fue la lectura, digamos, lo que venimos, es que la lectura es todo lo que hemos hablado nosotros durante los semestres que hemos visto hasta la fecha, y es de quién dirige el periodismo, quiénes son los dueños o sea, de las empresas de periodismo, el periodista es objetivo o no es objetivo, lo que hace es dar su opinión y no dar la noticia al punto de la verdad, sino que se mete ya con sentimientos y dice lo que a él no le gusta, quién escoge qué es noticia, qué no es noticia. O sea, eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, yo digo el mapa mental, por mi parte, fue lo de menos. Fue como, digamos, hacer pues el trabajo que usted nos puso. Ujú. Pero pues ahí la importancia fue la lectura. Claro, muy bien. Sí, claro, lo Bueno, importante es la lectura, pero pues la idea es que profe, con el mapa mental podamos reflejar un poco esa lectura a manera pues de resumen, ¿no? Yo sí, quisiera compartirles un poco sobre el tema del mapa mental y qué es lo que resulta del mapa mental, ¿no? Yo creo que es un instrumento pedagógico. Hay que tener en cuenta que el mapa mental resulta ser un instrumento pedagógico bien interesante porque permite tener inspiración frente a la sí. creatividad de los textos que yo quiero hablar o con los que yo quiero dialogar, ¿no? Permítanme en un momento, les voy a presentar de pronto esta diapositiva, no sé si ustedes la alcanzan a ver, cómo de alguna manera el mapa mental se convierte en un elemento en el que podemos trabajar Claro. a manera de resumen, a ver si esto Sorrento se... 92. Sí. A manera de resumen, cómo funciona de alguna manera los mapas mentales, ¿no? El primero es que son, pues que es un método que organiza y gestiona la información y los pensamientos, ¿no? Creo yo que eso es lo que les sirve para ustedes el mapa mental, a ustedes y a nosotros, ¿no? El segundo es cómo dibujar un mapa mental y yo tengo elementos fundamentales y es tener en cuenta que hay una asociación entre imágenes y palabras, ¿no? Y lo primero que hay es una inspiración, pero la inspiración parte es obviamente de las ideas, ¿no? Los recuerdos son las imágenes, que hay una multifaceta, permite ser multifacético porque hay una serie de opiniones y de comentarios que uno puede construir con colores, ¿sí? Yo coloco acá una palabra que se llama meandros porque resulta ser bastante desligado de lo lineal, es más bien curvo, entonces resulta ser bien interesante el mapa mental en ese sentido, ¿no? Hay que tener amor a la escritura. Yo apunté por acá una palabra muy bonita que me parece que podemos utilizar y es que ustedes en este ejercicio de escritura que van a hacer con el ensayo, con la exposición de hoy y con el artículo que al final se va a presentar, es que ustedes tienen que ser creadores de la palabra. Están ya a 4 materias y más o menos o este año, lo que queda de este año en graduarse, entonces tienen que ser creadores de la palabra a través de los escritos, ¿no? El mapa mental de alguna manera permite tener éxito en las presentaciones, tanto en la vida personal, laboral, quizá profesional. ¿Sí? El mapa mental permite potenciar la creatividad, entonces es Profe, el importante que mapa mental ustedes... hay que exponerlo. Claro, claro, eso no es para Eso es lo de hacer, hoy. eso es lo de hoy. El mapa mental permite potenciar la creatividad, Ahorita me entonces desayuno. eso rompe la linealidad de la escritura, más bien entonces acude a que es un método de aprendizaje a través de los mapas mentales. Y lo otro es que, como les digo, rompe con la linealidad de la escritura, entonces uno se vuelve más creativo al utilizar este tipo de conectores y este tipo de asociaciones, ¿no? Y pues permite obviamente la elaboración de mapas mentales que pueden ser muy sencillos
o que pueden ser muy sencillos y que permiten organizar el pensamiento, ¿no? Yo quería hacer esta introducción de los mapas mentales para que ustedes entendieran el mapa mental como una herramienta pedagógica y metodológica de trabajo. Les puede servir inclusive para los trabajos de investigación que ustedes están realizando para poder desarrollar y organizar las ideas. Ahora sí yo los quiero escuchar entonces frente al texto que dejé, cómo elaboraron ese mapa mental, qué tan creativos fueron y que de alguna manera pudieron recoger del texto que a mí me resulta bastante interesante y pues lo que he escuchado por parte de ustedes es que también, ¿no? Entonces dejo de Bueno, profe, compartir la pantalla. si quiere comienzo yo Dale, Lili. y me lo comparte, por favor, que solamente lo hice muy sencillo, pero lo voy explicando uno por uno. Sí. Profe, es que inicialmente ya estaba terminando en Canva, que Canva tiene la oportunidad de abrir cada uno de las, ¿qué se dice eso? Bueno, que depende de la principal. Nubes, cada nubecita. Sí, una nubecita y Canva la abre. Y todo iba muy bien y ya lo iba terminando y pues como no lo guardé, la ¿Y Canva internet qué se es? fue y tágale. Pues Ay, Canva, es profe, espectacular para hacer estos mapas mentales, profe. Tarjetas personales, tarjetas. ¿Y sabe qué es lo bonito? Mapas. Profe, eso eso es es ¿Sabe qué es lo buenísimo. bonito? ¿Sabe qué es lo Es bonito, gratis, una profe? aplicación, profe. Te lo voy a decir. ¿Sabe qué es lo bonito? Que Por usted abre, computador, por todos lados. por ejemplo, usted abre acá, educación. Entonces, apenas usted coloca el cursor La en palabra. educación y ahí mismo sale herramientas, plataformas, todo lo O que sea, yo había usted que dicho. puede usar, digamos, Y un ejemplo, vuelve si y usted eso. pone para educación, Divino. y le van a aparecer muchas opciones para que usted haga, o mapas mentales, No o sabía. tarjetas, o Divino. sea, de todo lo que haya, y usted escoge lo que necesita. Yo necesito una tarjeta, entonces ahí van a aparecer modelos sobre educación para que usted haga modelos de eso. Y entonces, ¿qué use me tocó? Ya como ya no había el tiempo de hacerlo porque no lo había guardado, claro que casi me da un infarto, casi mi esposo, mejor dicho, casi le da infarto. Entonces tocó hacer el elemental. Entonces, si por favor me enseña el elemental y yo como tengo ¿Dónde acá lo la tienes? lectura y lo que... En tu correo, Ah, ya. no me diga. No llegó el correo. Aquí lo tengo. ¿Al profesor no le llegó? No. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Jeffer, hazlo en la hoja, con el esfero y se lo envía y le toma una foto y lo envía al profesor. No, es el lo mío mismo. sí, Y tú lo no, el mío, explicas. no, yo estaba diciendo el tuyo, te estaba molestando, el mío creo que sí. Ah. ¿Listo, profe? No afane al profesor, niña, por favor. Pero mira, es decir, yo tengo la presentación de Lili aquí, pero tengo la presentación sobre el mapa mental, sobre el resumen del libro, y yo creo que ese no es... No, esa no es, eso no es. Es el que le acabé de enviar. El que le... Ojo con eso, profe. ¿Cómo lo Acabó de llegar, sí, acabó de llegar. No me asuste. El profesor. No. Yo estoy más cucho que Lili usted. otra vez Usted es un haciendo otra culicagadito cosa. al lado mío. Todos son unos chicuelos. ¿Se acuerda que le dije que no tenía internet? Y usted dijo que usted era profesor que estaba dictando así clase para que no lo molestaran? O sea, en su clase. ¿Cómo? Usted estudiando, usted dijo que usted era profesor y todo, que estaba dictando clase para que no lo... No, ahí pronto no. todos somos profesores. Y entonces, ¿cómo hacen, profe, digamos, ahí, digamos que usted no está mirando la pantalla o algo? No, porque pues aquí es audio, no es video. El video es solo el profesor, todos escuchamos. Muy bien, ¿Sí? Lili, comencemos. Claro que sí. Sí, entonces no hay Listo, problema. profe. Bueno, ¿Y profe. cuándo acaba, profe? ¿Cómo? ¿Apenas empezó este año? Sí, este año. O sea, le falta año y Qué medio, pereza. ¿sí? No, Bueno. solo un año. Muy bien. No, ¿pero qué es especialización? Bueno, Docencia. Ujú. bueno. Ah, sí. Entonces, mi mapa Qué mental. pereza dice. ¿Te influyen los medios de comunicación? Bien, Entonces, Lili, mire, comencemos con eso. Es decir, estas Sí, cosas no. ya no pueden suceder, las Sí, maneras de escribir. Este es un error ortográfico garrafal de colocar los signos, dos signos al fondo. Le pido por favor es que coloque al principio y al final. No puede volver a suceder. Sí, profe. Es que no le digo que se me borró el Canva y esto fue a toda carrera.
Hágale, ¿Sabe pues. cuánto me demoré haciendo esto, teniendo el conocimiento ya de lo que había hecho? Ajá. 5 minutos, y eso mucho. Muy bien. Vale, entonces Bueno, yo voy a tomar aquí atenta nota porque esas van a ser bueno, las preguntas del examen, de lo que bueno. ustedes... Muy bien. Entonces, ¿cómo influyen los medios de comunicación? Influyen todo. En la educación. En la educación hoy en día nos influye porque Ujú. No se te escucha. entonces influye en la educación. ¿Cómo influye en la educación? Porque hoy en día tenemos la forma de llegar por las plataformas virtuales. Consultamos, investigamos, hacemos las tareas. Hoy en día es una herramienta fundamental, fundamental para la era, para los milenios, incluso para mí que ya aprendí. Entonces, en educación influye totalmente. Incluso influye para los paros. Los niños cuando dicen hay un paro son los primeros que salen. ¿Y por dónde llega? Por estos medios de comunicación. Bueno, Vale, pero seguimos. para ahí Señor. yo voy a ser corchador hoy con las presentaciones para ver si es que están leyendo de verdad. Tú dices, Ay, tú profe, arrancas, ¿cómo? tranquila que no es solo para ti, es para todos. Tú dices, ¿cómo influyen los medios de comunicación? Y tú dices, en la educación es fundamental, en la educación es importante, en la educación, no sé, es significativo, pero ¿cómo? Nos dijiste 3 palabras, pero ¿cómo? ¿Cómo influye en la ¿Cómo educación? influye en la educación? Pues por eso le digo, influye porque en la lectura dice, claro, o fue mi interpretación, que nosotros por medio de las redes, ¿sí? Podemos utilizar todas estas herramientas, ¿sí? ¿Y cuáles son las herramientas? Estas que yo le nombro, es lo que yo interpreto. ¿Y cómo es que influyen? Pues porque los mensajes, ¿sí? Y pues para mí influyes en todo esto, cómo hacemos nosotros que la educación sea más fácil por medio de estos medios. ¿Cuáles son estos medios? Estas herramientas son importantes. ¿Cuáles son las herramientas, Lili? No te quedes corta. ¿Cuáles son las herramientas? El internet, Ah, ¿sí? ¿sí ves? Entonces ¿Qué tienes es que eso? completar la Profe, frase. vea, acá está escrito. No por eso, léelo, preséntelo. Las Sin ningún... plataformas. Hoy yo estoy Exactamente. en la plataforma Zoom, ¿sí? Ajá. Hoy yo Eso es, estoy en la plataforma Zoom y la claro. plataforma Zoom es la que me está permitiendo educarme, ¿sí? Exactamente. Listo. Ya, Tienes que ser listo, completa en las oraciones. listo. Completa. Dale, sigue. Bueno, profe. Bueno, en la actualización, ¿cómo lo interpreté? Por medio, yo me actualizo leyendo los periódicos, por decir algo. Yo puedo meterme y mirar, consultar el tiempo, consultar el espacio, consultar todo esto. Y adicional a eso, todos los días te mandan tips por Face, por todo, de noticias. Así yo me actualizo. Leyendo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la otra. Es que no alcanzo a verla, profe. Me la sube un poco, por favor. Estilo de vida, dice. Ah, bueno, la estilo de vida también la interpreté así. Entonces, por Face, por todos estos medios, entonces salió una diva y Sí. se colocó una falda hasta el tobillo. Al otro día, todas las niñas con las faldas largas. Se puso el mechón amarillo. Al otro día, todos con el mechón amarillo. Entonces, para mí, eso es un estilo de vida, que los medios nos han puesto al estilo de vida. Y eso fue también que lo conecté mucho con la exposición que hicimos en la clase pasada con Jeffer y Tati, de la profesora Luz Helena. Esto nos está resumiendo, el estilo de vida. Por ejemplo, en los realities, nosotros queremos ya hacer, actuar, caminar y hacer como ellos hacen. Se vuelve un estilo de vida. Ahora, y técnicamente entonces, cómo se llama eso en las ciencias sociales? ¿Generar qué? Generar... Esto es para la moda. Generar sí, estilos de claro. vida es para la moda. Pero para las ciencias Sí. sociales, que comunicación social hace parte de las ciencias sociales, ¿cómo se llama eso? Pues genera un estilo de vida. Estereotipos. Sí, señor. Estereotipos, sí, señor. Y hay de todas las formas. Estereotipo de belleza, estereotipo de género, estereotipo de
espere. Bueno, hay muchos. Ya me dio hasta calor. Bueno, Muy bien. podemos seguir con el otro, el modernismo. En la sociedad, te faltó en la sociedad. Bueno. En la sociedad. En la sociedad influye, por ejemplo, en las elecciones. Entonces comienzas a sacar acá, que va de primero tal, que va tal. Entonces comienza a influir sobre una decisión que nosotros tenemos. Que ahora el coronavirus, entonces que el coronavirus no salga, tiene que salir el día tal porque es el género, hoy femenino, hoy eso. Pues nos toca seguir porque influye en todo. No salga de la casa. Todas esas cosas influyen en la sociedad, todo porque los medios de comunicación influyen en la sociedad con todo lo que va pasando día a día, en tema político, en tema económico, en tema religioso, en tema cultural, etcétera, etcétera, etcétera. En el modernismo, ¿sí? En el modernismo, entonces, así lo interpreté. Por ejemplo, siempre queremos estar en el modernismo y el consumismo, ¿no? Entonces, hace muchos años estaba el fax, después pasó el escáner, después llegó el celular, el teléfono, y entonces lo reemplazamos por un celular. Años era el telegrama, hoy es el correo electrónico, y así sucesivamente. Entonces, eso es el modernismo, que siempre queremos tener algo. Ya cambiamos yo cambié entonces el teléfono, el iPhone, por el último, entonces ya saldrá el otro, entonces querré salir por el otro. Entonces, el modernismo y el consumismo para mí, ¿sí? Muy bien. Y adaptación, profe, pero faltan todos ellos, ahorita Sí. les hace preguntas a ellos también. Sí. Adaptación, ¿sí? ¿Qué tenemos que...? Es que me... Bueno, adaptación. Pobre profe, profe, usted se estabiliza, Lili, se lo juro. Ay, es que con él que es tan exigente, es muy exigente, pero así es que hemos aprendido, gracias a Dios. Adaptación, que tenemos que avanzar día a día de acuerdo a esta tecnología y a lo que está pasando. Entonces, si nosotros nos quedamos atrás y yo no soy capaz de prender el computador, pues me friego. Hoy en día a día, esto avanza a miles, porque lo que es la tecnología, las plataformas, todo esto está avanzando. Hoy es Zoom, mañana es otra aplicación que ya nos podremos tocar la mano, pero todos los días, con el solo ojo, para mañana ya puedo abrir una aplicación. Entonces, adaptarnos a todo lo que viene día a día, en todo esto que tiene que ver con los medios de comunicación, con los medios virtuales, con los medios ¿qué le digo yo? De plataformas, de todo eso. Muchas gracias, Liliana. Gracias, Lili. Muchas gracias. Lili, quisiera de alguna manera hacer una observación frente al tema, y es que Lili deja palabras claves que de alguna manera tenemos que asociar y que resultan bien interesantes, ¿no? Yo te invito a que miremos un poco la palabra modernismo y el consumismo. Y hay una cosa, y es que nosotros relacionamos siempre el modernismo como si fuese la civilización y el progreso. Y regularmente la comunicación social ha sido un gran referente para poder hablar de modernismo y de consumismo en términos de que nosotros somos unos grandes consumidores incautos. Consumidores. Y hay un consumismo salvaje frente al tema, ¿no? Y los medios de comunicación, con la ayuda de la publicidad, lo que hace es despertar imaginarios relacionados con el consumismo. Pero yo te invito a que lo miremos desde otro lado, ¿no? Desde la crítica, no adaptarnos un poco a lo que nos dicen siempre. Y pienso yo que el término de modernismo relacionado con la civilización y con el progreso también es una forma de aniquilar las otras civilizaciones que de alguna manera se han perpetuado en el mundo. Entonces, todo lo que se habla de la modernidad no resulta ser tan bueno, o del modernismo, como tú lo llamas. Ni todo lo que se habla del consumismo resulta ser tan bueno ni tan bondadoso. Mira,
Este fenómeno del coronavirus yo creo que puso a temblar el asunto del consumo. Lo estábamos Yo creo hablando que eso va a cambiar al tenaz. principio de Eso va a clase. cambiar. Y al principio de clase estábamos hablando sobre la realidad económica de lo que va a suceder en Colombia al final del 2020. Y no solo en Colombia, en el mundo. Esto es un fenómeno que se está generando en el mundo. Entonces, no lo miremos del lado bueno, sino también pongámosle ojo crítico a lo que viene sucediendo. Regularmente todo lo que está relacionado con el amor no resulta ser bueno. En el amor Profe, también hay cosas malas. Sí, profe, profe. pues el mejor ejemplo para lo que tú estás diciendo es una pequeña imagen que aparecía en la lectura que dice, la irritación hace que la audiencia esté implicada y no pasiva. Y pues cuando uno se siente que pues están tocando, que están mintiendo, cuando uno de verdad analiza la noticia, de dónde puede venir, si es verdad, si es mentira, si quieren manipular, ahí es cuando ya la audiencia deja de ser pasiva y pasa a ser una implicada que opina por medio de las redes digitales. Y esta es la Claro forma en que sí. esta es la forma en que los medios están Bueno, obteniendo un miedo de alguna manera porque la gente se está despertando. Y hay que bueno, tener en cuenta sí. que los medios tienen que tener un poco de susto porque los dueños de los medios son grandes conglomerados económicos y detrás del conglomerado económico también hay un Estado, hay un gobierno y esa es la mayor preocupación. Sí, profe. Muy bien, ¿quién sigue, por favor? Muy Muy bien, interesante. Lili, muy bien. Gracias, profe, gracias. ¿Quién? Yo, profe, Vale, muy bien. Voy a Tatiana. tomar la presentación tuya. Muy bien, aquí tenemos una presentación. ¿Quién decide qué es noticia? Sí, señor, ¿listo? Listo, claro que sí. Toma atenta nota. Sí, señor. Bueno, este mapa mental nos indica y nos resume un poco acerca de si los medios nos influyen o no y de qué manera estamos también analizando esto. Entonces, como pueden ver en la primera diapositiva, pues puse los medios de comunicación. Decidí poner encima de los medios de comunicación el poder, élites y gobiernos, describiéndolos como estos entes económicos y entes que tienen el poder absoluto ante un Estado y pues en sus diferentes países, y son los que de alguna u otra manera pues manejan estos medios de comunicación a su acomodo, por decirlo así. Entonces, desde que la política se empezó a meter en los medios de comunicación, han venido cambiando y ahora pues como que la información Para, toma otro valor, que no es el para. de solo informar. Para un segundo, tú dices, es que el poder comenzó a meterse en los medios de comunicación. ¿Tú crees eso así? No, pues, o sea, me refiero cuando la política empezó a utilizar más los medios de comunicación, cuando fue más notorio como para a fines de ellos. Sí, como cuando esto empezó a hacerse más público, por decirlo así, o que la gente empezó a criticar esa clase de cosas. Ajá. Vale, te ¿Sigo? escucho. Quiero escucharte más, sí, claro. Sí, sí, señor. Bueno, estos medios de comunicación influyen a las personas por intereses en particular, ¿sí? No es simplemente, hoy en día ya no es simple el hecho de ir a informar los sucesos, sino que están informando a manera de ellos. Entonces, acá puse, deberían informar los hechos y no dar su propia versión, ¿sí? Acomodar la versión para que se oiga más interesante y, ¿por qué no en algunas veces mentir? Para que pues la gente hoy en día le gusta como el espectáculo y más que esto, pues la información está tirando también un poquito para esos lados, por decirlo así. Bien, hay que hacer una reflexión ahí y es que los medios de comunicación están diseñados exclusivamente para el entretenimiento. Para el entretenimiento. Que incluya noticias. Profe, me faltó decir. Que incluya noticias es otra cosa diferente, pero creo que el marco general de los medios de comunicación es el entretenimiento. Creo yo que por eso es importante ver las noticias no en el sentido del bloque de noticias tan grande, sino más bien, Sí. perdón, no el bloque de noticias tan corto comparado con el bloque deportivo y el bloque de entretenimiento que presenta, que muchas veces resulta ser mucho más extenso que inclusive las noticias. Las noticias es un bloque corto y se vuelve repetitivo durante toda la emisión. Deportes es uno solo y entretenimiento es otro. Entonces creo que
las noticias no están hechas para el entretenimiento, sino que es el entretenimiento el que engloba y recoge las noticias y les da una esquinita o un espacio en medio de la pantalla para que puedan ser presentadas, ¿no? Sigamos. Sí, señor. Bueno, digo, usan diferentes filtros para llegar a la sociedad, pero antes de continuar ahí hoy en día le preocupa tanto a los políticos, tanto a los mismos medios, como a los papás de hoy en día, de estas nuevas generaciones, cómo están influyendo estos medios en las personas, ¿sí? Entonces hay como una preocupación que existe hoy en día, porque ya no es un público pasivo como el de antes, con el que no había una no era algo recíproco, sino que más bien antes se veía una información y pues no se podía comentar, algo así, pero hoy con la llegada de los medios digitales permite que todo esto pues salga como que más a la luz, se puedan hacer más comentarios, la gente pueda opinar más, entonces por esa parte se ha preocupado. La lectura también nos habla de quiénes son los medios, que pues son en realidad una gran empresa que nos brinda información a base con ciertos intereses. Estos usan diferentes filtros para llegar a la sociedad, ¿sí? Entonces, lo describo acá en 3 pasos, en la segunda diapositiva, profe, es exacto esa, que es la publicidad, que es donde el dinero que se invierta en esta publicidad infiere mucho en lo que dicen los medios y cómo lo dicen. Pues las grandes empresas manejan la publicidad para muchas veces tapar cosas que no se quiere que se sepan, o como para tener, por decir, una publicidad engañosa al final y al cabo, ¿sí? Pero que no se sabe, es una publicidad muy bien paga y es una forma de llegarle a las personas. La otra son... Sí. Que voy a hacer una reflexión frente al tema de la publicidad, ¿no? Nosotros hemos discutido durante todos los módulos y con muchos profesores el tema de los géneros periodísticos y ya los identificamos perfectamente y uno tiene que ser muy incisivo en que ustedes reconozcan e identifiquen los géneros periodísticos. Pero hay 2 nuevos géneros periodísticos que están en boga en estos tiempos. Uno, el chisme resulta ser un género periodístico o un género periodístico que permite la construcción de relatos, ¿sí? Lo que pasa es que el chisme no se fundamenta en la realidad como los géneros periodísticos lo establecen, ¿no? Parece más bien un género literario, porque hace parte de la ficción, de lo ficcional, ¿no? Y hay otro género que es fundamental para que movilice los medios de comunicación, y es la publicidad. La publicidad no es un afiche, ni un póster, ni una pieza publicitaria, ni una pieza digital. La publicidad es todo un género de contenido literario y visual que lo que hace es movilizar los medios de comunicación. Es la publicidad la que mueve los medios de comunicación. Les pregunto entonces... Que es diferente la publicidad que los comerciales. Claro. Lo que de alguna manera quiero resaltar acá es que ahí puede haber una analogía bien interesante. ¿Cuál es el motor o la combustión que mueve al planeta? Lo hemos dicho en esta clase. Y que ahora está en crisis. La economía. Sí, pero la economía reflejada ¿en qué? ¿En qué producto específicamente? En consumismo. En el petróleo. En el petróleo. El petróleo es para el mundo, es decir, que el petróleo permite la movilización del mundo. Si no hay petróleo, el mundo no se mueve, la economía no se mueve, ¿sí? Lo que es la publicidad para los medios. Si no hay publicidad, los medios de comunicación no se mueven. Entonces hay una relación directa entre medios de comunicación y consumo. En la mitad de los dos, ¿quién está? La publicidad. Entonces la publicidad es la que le permite dar combustión, obviamente, a esa correa de transmisión que resulta ser el consumismo ahí, ¿no? Es la publicidad la que le inyecta de alguna manera la gasolina y la combustión a los medios de comunicación y el resultado de eso, pues es obviamente el consumismo. Sigamos. Entonces, hay 2 nuevos géneros, ¿no? Hay un género literario que es el chisme y cómo se construye el chisme, cómo el chisme construye narraciones. ¿Literario o periodístico? No, literario. No periodístico, todavía no, porque recuerde que los géneros periodísticos son una técnica que permite construir narraciones a partir de las realidades, ¿sí? Es decir, que es verdad todo lo que está sucediendo.
en los géneros literarios es una construcción narrativa que arranca obviamente con partes reales, pero también con parte ficcional. Y los chismes lo que cargan es pura ficción, ¿no? Unos pueden ser verdad, pero otros pueden ser mentira. Entonces carga la ficción ahí. Entonces es un género muy pegado a lo literario. Y otro género que es fundamental, que es muy gaseoso, que no se entiende si está del lado del género periodístico o del género literario, es la publicidad. Está ahí, muy ambiguo, muy híbrido, diría yo. ¿Sí? Sí. Listo. Sí, ¿Sigo? claro. Bueno, entonces, digamos, en la publicidad, bueno, en estos grandes poderes son los que manejan, los poderosos son los que manejan los medios de comunicación para influir en la población, ¿sí? De cierta manera. Entonces, la publicidad es una de esas. La otra vez que decía la lectura es hasta qué punto podemos creer las noticias que nos están dando, ¿sí? Hasta qué punto a veces pensamos que porque es el propio gobierno quien está dando la noticia es lo más real, cuando en realidad no es así. Entonces acá puse, las noticias del gobierno se elaboran desde la fuente del gobierno. Es así, Sí, entonces es nos así. da un ejemplo. Vale. Un medio que empieza, pero termino ahí, un medio que empieza, por ejemplo, a hacer unas noticias en contra del gobierno de alguna u otra forma, simple y llanamente ya no tiene acceso a la información porque para eso el mismo gobierno tiene su prensa y tiene su equipo que hace sus noticias, que hace las noticias del gobierno. Entonces, ¿cómo podemos fiarnos de algo que ellos mismos pueden elaborar y pueden transformar la noticia o cubrirla para que no sea un escándalo, para que la gente no piense contra ellos? Entonces, ¿en quién creemos? Ese es el punto. Exactamente, muy bien, es una reflexión muy buena. Yo creo que no se nos acaba el tiempo, entonces vamos a dar un margen hasta las 9:20 de la noche.